intentar tener una cualidad, una habilidad que no tengo, ¿sí? Por más que quiera, y cargar con esa frustración. Bueno, entonces la idea del programa de hoy es preguntarnos estas cosas con una teorización puntual, ¿no? Sí, específicamente hay quienes trabajaron sobre esta temática, que es mucho más amplia. En realidad esto fue como un esbozo apenas casero de una problemática que se llama el complejo de Jonás, ¿no? Esto fue ideado por Abraham Maslow, que en su momento hablaba de el despliegue hacia el camino hacia la autorrealización, ¿no? Como la máxima aspiración y necesidad humana. Para ello, en el próximo bloque, porque ahora nos vamos a ir a una tanda, contamos con la presencia vía Skype de una especialista, pero una súper especialista en el tema, que es la licenciada Virginia Gawel. Así que si quieren, después de la tanda ya la presentamos y nos metemos de lleno en el complejo de Jonás. Dale. Estás preparando con todas las cosas. Los anteojos, antes se me hizo una mezcla de cables, los anteojos, estos auriculares que se me caen. Bueno, es complejo. La tenemos a Virginia en línea, no en imagen, pero sí. A ver, Virginia, ¿nos escuchás? Les escucho perfectamente. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Hola. Una alegría. Qué lindo tenerte entre nosotros, aunque sea en este espacio acústico. Sí, para mí es una alegría. Están acá en casa al lado de mi perro. ¿Qué más? Ay, déjame que lo acaricie un poquito. ¿Cómo no? Está roncando. En cualquier momento sale por sonido. Bueno, Virginia, ¿te parece que antes haga una pequeña introducción desde tu página web que explique un poquitito tu recorrido? Por supuesto, lo que indiques. Claro que sí, aquí estoy. Bueno, entonces estamos hablando con Virginia Gawel, que es la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Nació en Buenos Aires en 1961, es psicóloga, terapeuta, docente y escritora, escribe muy bien, esto es una belleza, siendo pionera en la difusión de la psicología transpersonal para Argentina y América. En 1994 fundó el Centro Transpersonal de Buenos Aires, de la cual ella dirige. Desde 1984 se especializó en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente, buscando que este paradigma fuera incluido en la currícula de distintas universidades. Este es un aporte importante. Virginia trabaja mucho este asunto del entrecruzamiento de ambas culturas. Bueno, ¿te parece que con esto estamos para Pero sí, por supuesto que sí, claro que me encanta. Porque en realidad, si habláramos de tu currículum, tendríamos que estar como media hora más. No, aburre. Me van a conocer más así, dejándome entrar a casa y en lo que yo pueda compartir de las preguntas y respuestas con todo gusto. Bueno, bienvenida entonces. Gracias. Bueno, ¿quieren Directo vamos al complejo de Jonás. Vamos directo al complejo de Jonás, porque antes, para que no nos olvidemos hacia el final, esto del complejo de Jonás también, ¿querés, Virginia, comentar lo que va a pasar el sábado? Con gusto, sí, el sábado voy a estar empezando en Buenos Aires un curso de 8 encuentros intensivos sobre este tema, son teórico-prácticos, los sábados, sábado por medio, de 14 a 18. Está muy llenito el cupo, pero a lo mejor si alguien quiere venir todavía hay espacio, y es en la zona de Belgrano donde vamos a estar trabajando. Así que bueno, cada tanto me gusta dar un grupo de Jonás, le llamamos los Jonases así de entre casa, porque sucede algo muy interesante, que es cuando en un grupo se trabaja con este tema que le llamamos de entre casa salir de la ballena. Las personas que hacen juntas todo este proceso, diría que pareciera ser que se acompañaran recíprocamente a un cierto parto, porque cada vez que hay un grupo de esta temática siguen juntándose, o sea, se siguen sus procesos, siguen siendo amigos. Algo pasa en ese respaldarse unos con otros. Hace años que hago esto y algunos grupos siguen desde hace años ayudándose a hacer sus cosas, ¿no? Así que evidentemente toca una fibra muy humana en donde nos sentimos cómodos vibrar y vibrar con otros, ¿no? Se me ocurre, Virginia, escuchándote, yo esta temática siempre la vinculaba, a ver si tiene algo que ver. A ver. Con el desarrollo del potencial. A veces trae aparejado una consecuente soledad o sentimiento de soledad. ¿Es posible esto? ¿Es así?
Está muy bueno esto que describís, sí es posible, y muchas veces para que una persona salga de la ballena, siguiendo la idea de Jonás, que es en el mito este profeta que Dios lo llama y le indica que tiene que ser profeta y sale corriendo literalmente, y como decimos, quedó en la terminología popular en la Argentina, por lo menos se toma el buque, se sube a un barco y se va, para huir de su destino, porque le dice a Dios, yo profeta, acá hay un error. Y quiere huir de eso, que en realidad era aquello por lo cual estaba en este planeta. Entonces, bueno, termina, es más larga la historia, pero termina en el vientre de una ballena, que no se lo digiere, sino que lo alberga. Claro, y le da contención. Y Jonás, de todos modos, hace un ratito uno de ustedes hablaba de la zona de confort. De todos modos, es necesario decir que Jonás, que está en el vientre de la ballena, no es que salga de la ballena lo vomita en la historia, es menos glamoroso. Ajá. ¿Qué significa esto? Y que hay veces, la ballena representa el inconsciente personal, el mar es como el inconsciente colectivo. ¿Y de qué está hecha una ballena? De mar, no tiene ninguna otra posibilidad, una ballena es mar hecho carne. Entonces, del gran inconsciente colectivo hay una porción que cobra forma y es mi inconsciente personal, y que incluye a mi familia, a mi entorno inmediato, y ahí puedo quedarme albergado. Pero no vamos a pasarlo bien y si no salimos de allí. Y hay veces en que nos cuesta tanto salir que el propio inconsciente nos fuerza a salir. O sea, si no salimos de allí, no nos va bien, no nos sentimos bien, sentimos algún tipo de infelicidad, inclusive a veces manifestada con síntomas hasta corporales, mentales, emocionales. La tarea, nadie nació para quedarse haciendo fueguito dentro de la ballena, pobre ballena. Nacimos, si tomamos refugio en algún momento porque el gran mar nos asustaba, en algún momento hay que salir. Y si el inconsciente nos vomita de vuelta para que vayamos a puerto, nos está procurando hacer un favor. Mi síntoma es el favor de mi inconsciente para que, agarrado de ese síntoma, el síntoma es como una soguita de donde si yo me agarro, salgo al puerto. Y el síntoma puede ser, no sé, trastornos de pánico, puede ser cierta depresión, que es muy característica de quien no se anima a ser quien vino a ser. Aquello que nos sucede y nos duele, ese es el síntoma. Y cuando hay algo que es sintomático y que pedimos ayuda para que no nos pase más, nos damos cuenta con frecuencia de que eso que nos dolía era la bendición de donde nos podíamos agarrar para desembocar en puerto y decir, ok, voy a hacer lo que vine a hacer. Y ahí empieza una singular alegría. Es que es el despliegue de, recién hablaban de eso, potencial. Redondearía para que con las preguntas ustedes me guíen, recién usaron una palabra tan importante que es la autorrealización. Es una palabra que hace mucho que está en nuestro idioma, pero a mí me encanta esta acepción. Autorrealizarse es volverse uno real. En tanto yo no me autorrealizo, soy imaginaria para mí. Inclusive puedo creer que soy, si yo llegara a cantar, pero no saben, el Luna Park no me alcanza. Y después uno canta y se da cuenta que le da para 100 personas y está muy bien. O sea, y eso es lo real. Entonces, bueno, y en cambio otras veces lo real es que soy una idiota y no puedo, y soy torpe, no me sale. Y de pronto lo real es que hay mucho talento y ahí está. Entonces, en tanto yo no me manifiesto, no soy real, me imagino que voy a hacer una cosa y terminaré siendo otra cuando finalmente me manifieste. Claro, cómo ese potencial que tenemos se convierte en realidad solo cuando actuamos, ¿no? Sí. Antes es todo plano de pensamiento. De la imaginación. Sí, exactamente, y hay veces en que la imaginación cobra forma de sueños, hay veces en que en sueños tenemos una noción de aquello que era lo que nuestra alma, si lo manifestara, sentiría mucha alegría. Hay veces en que, completando lo que hablaban hace un ratito, es importante saber, sobre todo en nuestra cultura, que desplegar es como
algo plegadito es como un origami, yo siempre me imagino. Uno ve un cosito así y cuando uno despliega ve que hay una guirnalda o esos muñequitos tomados de la mano, que no cobra sentido hasta que tiene 3 dimensiones. Y ahí aparece el origami, los muñequitos, los adornos de papel japoneses, ¿no? Uno está plegado. Cuando uno despliega, ahí cobra otro sentido. Pero es importante saber que ese despliegue, a diferencia de lo que dicen algunos libros que por ahí han vendido mucho, pero yo me reservo así como mi criterio de realidad, desplegarse no va a estar ajeno al esfuerzo. Es decir, que alguien, por más talentos que tenga, quizá va a tener que practicar, educar ese talento, ponerle esta de que es un 1% de talento, de inspiración y el resto de transpiración, ¿no? Entonces, son horas. Cada tanto hacemos con un músico, Mario Tierno, que es un súper talentoso, un pequeño espectáculo que se llama De Amores y Desamores, que es, dice mi terapeuta, que es un show terapéutico, así se llama. Y Mario tiene una singularidad que no es muy común de ver. Él toca a nivel de máximo virtuosismo la guitarra y máximo virtuosismo la armónica. Y lo curioso de él es que hace las dos cosas a la vez. O sea, él es capaz de tocar una pieza súper rápida y que requiere de mucho talento, a la vez tocando la guitarra y soplando la armónica, lo cual enredaría las neuronas de cualquiera. ¿Y cómo este hombre puede haber generado un cerebro donde puede hacer esas dos cosas a la vez? Si buscan la partida en YouTube, van a ver que es imposible cerebralmente. Es un desafío a las neuronas. Y aplaudir, imagínate. Es impresionante. Ahora, para que él pudiera hacer eso, hay horas y horas de ensayo. Horas y horas y horas hasta que un día puede hacer eso, que es como una demostración de virtuosismo hasta físico. Entonces, hay veces en que hay como un facilismo que es como, bueno, si tengo el talento, así no hace falta que yo... Claro, tiene que salir. Si lo creo, si lo quiero, lo creo. Si lo pienso, claro, querer es poder y atraigo las circunstancias. Y la verdad que no, otras veces las circunstancias hay que salir a buscarlas al trote. Y atravesar la frustración también. Totalmente. Hay detrás de... Yo siempre pienso en Elizabeth Kubler-Ross cuando en su libro La Rueda de la Vida describe lo que esta psiquiatra que genera todo el movimiento de acompañar en el buen morir. Ella, las que atraviesa hasta poder ser psiquiatra, que sus padres no querían que estudiara porque no era época para que una mujer fuera a la universidad. Y una de las primeras cosas que hace desplegando lo que era su tarea en este mundo, sin duda, a ojos vistas ahora que ya se fue, ella genera un hospice, un lugar para que pudieran ir a morir los niños víctimas de SIDA, en una época en donde no había otra cosa más que la muerte. Genera un lugar en medio del campo para que tuvieran un buen fin de vida, el mejor posible. Y la gente de los alrededores le prende fuego al lugar, porque temían que esos chicos trajeran una peste. Entonces ella queda en la desolación más completa. ¿Por qué? Si yo vengo a hacer esto, ¿por qué me tendría que costar tanto? Y porque ese costo es parte de lo que, al pagarlo, uno despliega cualidades muy profundas del espíritu. Y uno también lima toda posibilidad de arrogancia, lo cual es parte de la tarea de Jonás. Y está bien que sea difícil, está bien. Pensaba en el costo como aquello que me permite fortalecerme para poder seguir desplegando. Sí, a mí creo que en cada grupo en donde empezamos algún curso me gusta decir una frase que a mí por lo menos me acomoda estos tantos, que es de Ken Wilber. La noción de todos los transpersonales es que la esencia es una porción de vida que viene a vivir la experiencia humana. Esa porción en determinadas corrientes de India es el Atman, es la porción de Brahman, que es el todo. Entonces lo que Wilber dice, que el Atman viene a vivir a desplegarse en las condiciones, en la vida humana. El Atman viene a desplegarse en la vida humana bajo condiciones tales que necesariamente se lo impidan. Y esa idea de decir, ¡ay, caramba! Entonces no es solo yo.
es así, este juego es así, esto que a mí me cuesta, pero amo hacerlo, pero es difícil ganarme la vida, es difícil insertarme en el medio. Esto que es el impedimento es parte de la tarea, el impedimento es parte, es como voy a sacarle músculos al espíritu atravesando el impedimento. No tenía por qué ser fácil, si me es difícil, era así nomás, no se preocupen, más o menos eso. Virginia, varias veces nombraste esto de desplegar lo que somos, del llamado, de lo que... Y hace un rato me preguntaba o cuestionaba si esta noción de que hay algo, no cae como en una predestinación o que hay algo ya definido a lo cual desplegar. Y a mí me hacía ruido porque decís, bueno, de alguna manera si ya hay un destino prefijado, ¿qué es lo que estoy desarrollando? ¿Cómo ves vos esto dentro del complejo Jonás? Digamos, esta cuestión de autorrealizarse uno, si hay algo definido o si es algo que se va descubriendo, ¿cómo lo pensás? La palabra descubrir no está nada mal, porque es algo que está cubierto y uno hace una acción para sacar de donde está cubierto. O sea que desvela, saca el velo, lo descubre. Mi impresión es como si una persona tuviese, por ejemplo, así, talento musical, pero y que eso no lo tiene todo el mundo, o talento para cualquier otra cosa, talento para ser cirujano. No cualquiera tiene talento para eso. Se nace quizá con un dosaje de ciertas dotes, ciertos dones. Y en la persona va a estar, por un lado, cuánto los despliegue, y por otro lado, ¿qué va a hacer con ese despliegue? Vayamos a la cirugía. Y bueno, hay un montón de cirujanos famosos que lo que han hecho es ganar muchísimo dinero poniendo lolas, por ejemplo, con todo el respeto de lo que puede ser poner y sacar busto a las mujeres, ¿no? Ahora se ponen, ahora se sacan, y hacen cirugías estéticas, y corrigen, y sacan, y ganan muchísimo dinero. Y otra persona es un favaloro, quizá tiene exactamente los mismos talentos. Uno pone una fundación para que la gente salve su vida a través de poder reparar su corazón y genera un cambio, una revolución en todo el mundo. Y tiene una actitud de decir, bueno, yo esto lo doy, me doy. Quizás sería inclusive un ejemplo de lo que a veces cuesta, en el trágico final que él tiene, darse por completo en un medio que no siempre reconoce. Entonces, cuando uno como terapeuta, por ejemplo, acompaña a un consultante a que pueda desplegar sus talentos, quizás necesite parte de lo que Favaloro no tuvo, que es un profundo autocuidado para no quemarse, cuidado porque el medio no siempre va a recibir con albricias y con aplausos y felicitaciones lo que tenemos para dar. Entonces muchas veces lo que vamos a encontrar es la crítica. Hay que ser tremendamente fuerte para salir de la ballena. Maslow decía una frase que a mí me parece genial. Él decía que para poder ser un buen terapeuta, que un buen terapeuta para hacerlo tiene que prepararse para acompañar al paciente a ser impopular. Esto significa que por más que te critiquen, por más que se te rían de eso original que traes para hacer, seguí adelante, porque así funcionó todo lo que era innovador. Entonces, y muchas veces los que se van a burlar o van a estar disconformes son los más cercanos inclusive, a los que les quedaba quizá más cómodo ser el que uno éramos antes de desplegarnos. Entonces, desplegarse va a requerir de mucho valor. Hay un poema precioso de Atahualpa Yupanqui que es El destino del canto, lo recomiendo, cada tanto es muy largo para recitarlo completo, pero hay un momento en donde don Atahualpa dice: puede perseguirte la adversidad, aquejarte el mal físico, desconocerte el medio, empobrecerte el mundo, pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil, nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya. O sea, darse cuenta de que eso que tengo que tener el valor de desplegarlo, aunque los demás se burlen, aunque haya dificultad económica, aunque haya que hacer sacrificios, porque solo puedo darme
en todo lo que yo soy, no tengo otra cosa. Y si no me doy en lo que soy, ¿en qué me voy a dar? Pero hay un momento en donde ese darse, aunque sea bajo la adversidad, produce la mayor felicidad que un ser humano pueda tener. El irse de este mundo y el transitar este mundo sin la sensación de qué lástima que no hice tal cosa, ¿no? Si hubiera hecho, sí. Si hubiera hecho, exactamente, si hubiera hecho. Virginia, entonces, sí, nos tenemos que ir a una tanda. Con todo gusto. Continuamos. Y a mí me surge quizás dejarlo como para el próximo bloque. Pensar por un lado pienso en la fuerza del deseo. Te escuchaba y pensaba en la fuerza del deseo permanente a pesar de la frustración, ¿no? Sí. Pero ¿cómo reconocer lo propio de lo que fui condicionada y programada para? Es lo que un poco hablábamos antes, ¿no? Sí, enorme pregunta. Con todo gusto. Ese talento al deber ser ¿Cómo o a la escuchar creencia? mi propia potencialidad o mi propio deseo y reconocerlo? Pero nos vamos a una tanda y después Con seguimos. gusto, me quedo esperando. Un abrazo. Gracias. Y bueno, estábamos hablando del complejo de Jonás, estamos junto a Virginia Gagwel en el audio, no está en el estudio, pero está con nosotros acá en la charla, y nos estaba contando esto de lo que es el complejo de Jonás. Y la pregunta que había quedado era, ¿cómo diferenciar cuál es mi propio deseo, esa fuerza que me motiva a seguir más allá de las frustraciones que la vida a veces trae e impone, para desplegar mi propio ser, eso que vine a hacer al mundo, y cómo reconocer eso y diferenciar de lo que fui condicionada o programada por otros o con expectativas de otros para que yo fuera? Es buenísima esa pregunta, claro que sí. Y en verdad, cuando miramos hacia lo que la psicología transpersonal toma de las tradiciones de Oriente, que son lo que hoy en día se llaman psicologías contemplativas, hasta hay un área del estudio de Oriente que se le llama neurociencias contemplativas. Hay distintos laboratorios de universidades que estudian a los meditadores, a la gente que hace prácticas de autoobservación, que son tan esenciales en la psicología transpersonal. La autoobservación es una habilidad, como esta que decía de este músico, que se implementa día tras día y cuya expresión en soledad y silencio, que es la meditación, requiere del desafío de, con la misma atención profunda, salir a la vida y ver qué nos pasa ante los estímulos de la vida, qué nos pasa ante el atascamiento de tránsito, qué nos pasa cuando salimos a un escenario, qué nos pasa si nos critican, si nos halagan. Y en esa habilidad de autoobservarnos vamos cultivando lo que en Oriente se considera la virtud máxima, que es viveka en India, que es el discernimiento. Discernimiento viene de la idea del cernidor. El cernidor, cuando uno cierne harina, por ejemplo, está sacando todo lo que podría ser basurita, por ejemplo, del polvo que se precipita. Lo mismo en cualquier cosa. El cernidor separa. Claro, el discernir nos permite ir sabiendo, ir volviéndonos especialistas en nosotros mismos, expertos en ser nosotros. Es decir, que a medida que nos vamos desarrollando en la vida, yo me tengo que volver experta en Virginia Gagwel, y esto significa experta en el sabor de mí. El sabor de mí posiblemente lo reconozca alguien que sea experta en su hijo, por ejemplo, que sabe, esto que me estás diciendo no es así, mírame a los ojos, esto que me estás diciendo no es verdad, no es verdad, mírame a los ojos y decilo de vuelta. ¿Por qué? Porque le conoce desde hace mucho, ¿no? Le conoce los tonos de voz, le conoce dónde está entrando en un área de mentira, por ejemplo. Si uno se vuelve hábil en discernir su autoengaño, se va volviendo hábil también en discernir la propia verdad y decir, haciendo esto, yo me siento útil, haciendo esto yo me siento feliz, haciendo esto yo siento que el corazón me lleva a hacer esto que la vida me propone hacer. Muchas veces, curiosa y paradójicamente, hacer el paso siguiente es algo que el 80% de mi identidad se resiste. Yo no quiero viajar a tal lugar a dar un curso, no quiero, déjenme acá con mi perro, estoy cómodo, entra el sol por la ventana, ¿para qué tengo que viajar? Pero quizás lo que estoy haciendo es eludir
algo desde el lugar de mi comodidad, de mi comodidad en el sentido psicológico, ¿no? De mi zona de confort. Evitar crecer, evitar expandir. Entonces, si me miro por dentro, si me ausculto, me escucho, me doy cuenta de que me justifico para no hacer algo que está bueno que lo haga, que cuando yo lo haga voy a volver feliz de haberlo hecho, aunque me cueste. Entonces, hay veces en que uno, como ha crecido atado a estos condicionamientos, que bien vale mencionarlos, uno nace ya condicionado por la memoria intrauterina, perinatal, ya nace bajo ciertos condicionamientos. Y no solo eso, sino que nacer al mundo, una vez que uno nació del útero, nacer hacia la vida individual, implica haber transitado entre 20 y 30 años de condicionamientos, o sea, de creer que eso que es intangible es yo, fulano de tal, que soy de tal familia, que me dedico a tal cosa, que soy hermano menor, que tal, o sea, que hay una definición de mí que es condicionada, aprendida. Y cuando voy yendo hacia la mitad de la vida, como bien decía Jung, voy a necesitar desmontar toda esa parafernalia de condicionamientos para descubrir qué hay debajo. Y debajo está mi identidad más esencial. Los condicionamientos eran indispensables, son necesarios, porque es el apego indispensable para querer vivir la vida humana. Entonces, hay un momento en donde uno, ese andador, como un andador para un niño, todavía no puede pararse por sus propios pies y usa el andador o usa las rueditas en la bici. Pero hay una edad en donde uno suelta el andador y tiene que caminar por sí mismo y recién ahí descubre su propio paso y su propio andar. Entonces allí empieza a darse cuenta de dónde está lo condicionado, por discernimiento, por su sabor. Y de allí en adelante empieza una aventura que puede ser apasionante, que es ir viendo qué nos pide esa interioridad. Y hay un sabor que desde adentro nos marca por dónde es el próximo paso. Y seguirlo es fascinante, y hay veces en que, por lo menos para mí, cuando no podemos solos, a mí me ayuda mi terapeuta. Mi terapeuta es la que me ayuda a no entrar en mis zonas de autoengaño porque los conoce, ella las conoce. Entonces, con mucha simpatía y muy buen humor me dicen, mira que me parece que estamos otra vez por allí. Claro, un terapeuta es alguien que no se va a dejar engañar por las mismas cosas con que yo me engaño a mí misma. Entonces me va a avisar, me va a advertir, me va a veces a empujar un poquitito para que vaya donde mis condicionamientos hacen que yo tema ir. Y se vuelve algo muy interesante eso, muy interesante de indagar. Yo te escuchaba hablar y estaba registrando qué me iba pasando, ¿no? Sí. Y te escuchaba y tenía dos cosas que, digo, ¿lo interpreto como una paradoja o no? Porque por un lado es como una emoción de decir, sí, hacia ahí, eso quiero descubrir, eso donde yo vibro, donde yo sé que soy plena haciéndolo. Y por el otro lado, una parte mía que decía, ay, no, porque implica dar un salto y me da vértigo. Totalmente. Fíjate que Maslow le llamaba de otra manera el complejo de Jonás cuando lo describía. Decía no solo miedo a los propios talentos, él decía miedo a la propia grandeza. Entonces da vértigo, además, para los que tenemos una instrucción del espíritu y de la psicología, lo que tememos, una de las cosas que tememos inclusive, y está bien tenerle respeto, es al propio ego. Porque creo que todos hemos padecido a gente brillante que sí está desplegada, pero que se desplegó junto con ella un ego monstruoso. Entonces sí, es como músico, como actriz o como médico, como lo que sea, genial como escritor, pero la verdad como persona es tan pedante que lo último que yo quiero es llegar a ser como eso. Entonces, es ese ego como la trampa, ¿no? Es la trampa. Despliego y vuelvo otra vez en el círculo a que esa trampa del ego me vuelva a parar en un lugar donde tengo que volver a trabajar ese despliegue. Sí, es una de las trampas y está muy bien tenerla en cuenta. Fíjate vos, hay una película que posiblemente ya pasaron muchos años, ahora sería medio lenta, que es Pequeño Buda. Yo la vi siendo jovencita, y recuerdo que allí se grafica cómo se ilumina Siddhartha Gautama, que entre otras cosas, bueno, hay soldados que le disparan flechas y mujeres que lo quieren tentar, todo en el plano de lo imaginario, de lo metafórico. Y el desafío final
es que se vuelca un cántaro con agua y allí en el espejo del agua él se asoma a ese charco que queda con agua y se ve a sí mismo, como en un espejo. Entonces se da la mano a sí mismo. Para los que quieran imaginar, es Keanu Reeves, el de Matrix, el actor, se da la mano a sí mismo y saca del charco a un gemelo idéntico y se mira a los ojos ya tridimensionalmente y se da cuenta de que eso no es sí mismo. Entonces le dice, divino arquitecto, le dice, Dios de mi ego, no eres mi sí mismo, eres mi ego. Y ahí, en la película, eso que parecía tan bello como es ese Siddhartha, se vuelve un hombre de las cavernas enfurecido, que grita y que tiene una voz así, una cara peluda y horrible, porque el ego es lo más primitivo que tenemos. ¿Qué significa esto? Y que en el despliegue, la trampa final es confundir al sí mismo con el ego. Lo que se está manifestando es el ego y creemos que es el sí mismo. Y ahí adviene algo que cuando vemos todo el despliegue de Jonás es uno de los estadios del trabajo sobre sí, que es, esto es mi ego, no es mi sí mismo. ¿Cómo lo reconozco? Tengo que verlo, porque el tema no es luchar contra el ego, el tema no es aniquilar el ego, que son malas traducciones de libros que vinieron de Oriente. Aniquilar el ego es como decir, bueno, hagamos esto y cortémonos los 4 dedos de la mano izquierda. Aniquilar el ego es aniquilar un pedazo de mi cerebro. Yo no puedo aniquilar mi ego. Lo que puedo es reconocerle el sabor otra vez y decir, uy, acá está mi ego. ¿Y qué hago con eso? Y a lo mejor supongamos que uno fuera un artista de los tablados, bailarina, por ejemplo, bailarín. Y bueno, se siente feliz danzando, se siente feliz convidando ese arte, se siente feliz y la gente se emociona. Termina y le pasa algo que es de naturaleza mixta, es decir, una parte de su ego compensa todo el amor que no recibió de la infancia, se siente que vale algo, etcétera, etcétera, y otra parte que es más del orden de su ser, siente que está en el cielo, que está feliz porque la gente se va con una sonrisa a dormir, que pudo desplegar su interioridad, que pudo ser libre, que pudo ser niña arriba del escenario. Entonces, necesitamos para poder desplegar lo que somos, admitir nuestra naturaleza mixta, o sea, no hacer lo que vinimos a hacer por temor a que sea desde el ego, va a hacer que nunca hagamos nada, porque el ego está dentro nuestro. De hecho, en Oriente, muchas veces hay cuentos donde el maestro, para poder ayudarle al discípulo a que reconozca su ego, le da alguna tarea en la que se va a lucir. Entonces, en ese lucimiento es donde va a reconocer el ego. Una cosa es ser el último monje que lava las ollas del monasterio. Y de pronto viene el maestro y le dice, ¿cómo has avanzado, pequeño saltamontes? A partir de ahora te nombro el monje más evolucionado de aquí y vas a recibir a los primerizos. Peínate, ponte este sayo color naranja, que es del próximo nivel de conciencia. Y ahora sí te quiero ver. Porque mientras fregabas las ollas estaba amortiguadito el ego, como con sordina. Pero ahora te han dado un cargo, te han peinado, te han puesto otra ropa y te han dicho que eres evolucionado. A ver quién sos ahí. Y ahí es donde se va a salir lo agazapado. Y es muy interesante, porque ahí es donde está para verlo. Y en nuestra educación nos hemos criado para sentirnos mortificados de si aparece el ego. Y en verdad es necesario verlo para poder domesticarlo. Si el Me ego... queda resonando la importancia de la autoobservación plena y constante, ¿no? Como sí. Es algo que gira en torno al programa, ¿no? Programa tras programa. Todo el tiempo. Autoobservación, contacto. Totalmente. Te diría que es la gran herramienta es la autoobservación, porque es la que permite saber qué es qué. Es decir, desde la psicología transpersonal, desde entrenar a un terapeuta a lo que el terapeuta puede brindarle a un paciente, o uno que se entrena en lo que fuere que tenga que ver con lo transpersonal, la primera herramienta de la psicología del espíritu es desarrollar una atención que tiene estas cualidades, cada vez más continua,
Es decir, que nos acordamos ahora y después nos acordamos de observarnos a la noche. Tuvimos 4 horas paveando, como decimos en argentino. Nos olvidamos totalmente de nosotros mismos. Bueno, cada vez es más continua, cada vez nos acordamos más seguido. Virginia, como nos pasa con absolutamente todos los invitados, se nos venció el tiempo, claro. Ay, pero sí, nos quedaríamos escuchándote horas. Las seguiremos, y yo me quedo hablando horas, que lo que es peor. Bueno, esperamos contar con vos nuevamente en otro encuentro. Invitamos a la gente que entre a la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires para interiorizarse más de este taller como de tantas actividades que ofrece el centro. Y te agradecemos enormemente haber estado con nosotros de esta manera. Muchas gracias a ustedes por las preguntas. Siempre las preguntas son como una lamparita que enciende un lugar de algo muy grande. Entonces me han permitido con las buenas preguntas tocar puntos muy, muy nodales de este tema. Así que bueno, una alegría, gracias por invitarme y gracias a quienes están escuchando o escuchen luego una grabación. Siempre son amigos y bienvenidos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias y hasta pronto. Nos vemos el lunes. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Gracias.